Dice la Biblia en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente en esta tarde por permitirnos ser parte del servicio, del preliminar, de los cantos, de la congregación que hemos decidido reunirnos en esta oportunidad que tú nos has brindado. Pedimos que nos enseñes, que así como hemos venido con disposición a esta tarde, también que abras nuestro corazón de manera que podamos siempre estar atentos a lo que tú nos quieras enseñar y hacer recordar. Te ruego que tomes en control estos minutos, que nos enseñes, que nos dirijas y que nos hagas fortalecer nuestra fe a través de esta hora en la casa de Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la mañana en la escuela dominical estuvimos hablando acerca de la Trinidad, lo que podemos entender en nuestra limitada mente o nuestra limitada humanidad, lo que pudiésemos captar o entender de la doctrina de la Trinidad. Vimos algunos aspectos, unos pocos solamente, respecto a la Trinidad o lo que está implícito de la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y para finalizar los siguientes minutos me gustaría compartir lo que enseña la Biblia acerca de en el Nuevo Testamento la doctrina de dicha parte teológica que es la doctrina de la Trinidad. Si leemos el mismo versículo que ya tenemos en nuestra vista, en nuestra Biblia, hablamos ahora de que la Trinidad o la doctrina de la Santísima Trinidad o de la Trinidad, como queramos llamarle, de cualquier manera es correcto y es válido, se declara en el Nuevo Testamento. En el Antiguo dijimos que se implica, pero en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se declara, se enfatiza, se especifica la doctrina de la Trinidad mediante la fórmula bautismal, como ya les adelantaba un poco en la escuela dominical. En la Gran Comisión, las palabras de Cristo, en estos par de versículos que ya leímos, menciona a los creyentes, a sus discípulos, que se les debería de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se menciona a estas tres personas de la Trinidad de la misma manera. Esto quiere decir que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mantienen o son del mismo rango, de la misma esencia y son de los mismos atributos. Jesucristo dijo que deberían de bautizar a aquellos que creyeran, es decir, a los que se hicieran discípulos de Cristo, partidarios de Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos. Vayan, testifiquen, prediquen el Evangelio. Dice en otro de los Evangelios, me parece que es en Marcos, que debían de predicar el Evangelio a toda criatura, y una vez que se hicieran discípulos o se hicieran seguidores o partidarios de Cristo mismo, entonces de esa manera deberían de bautizarles. Una vez bautizados deberían de enseñarles. Aquí nos habla de un orden específico, es creer, luego ser bautizados y enseguida integrarse a una iglesia para aprender, porque dice que después del bautismo deberíamos de enseñarles. Pero el aspecto al cual necesitamos ver está en la primera parte del versículo 19, donde Cristo enfatizó y dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enfatizando así en el nombre y no en los nombres, enfatizando el Señor, así que no son tres personas distintas, sino una sola, dando testimonio, Cristo mismo, testimonio definitivo de la verdad de la Trinidad. También en el Nuevo Testamento encontramos la doctrina de la Trinidad declarada mediante la bendición
de la bendición apostólica. Si me acompañan a segunda de Corintios, por favor, segunda a los Corintios, encontramos lo que se le conoce comúnmente la bendición apostólica, es decir, es la manera en que el apóstol Pablo se despidió en su segunda carta de los hermanos de la iglesia de Corinto. Se despide emitiendo una bendición para cada uno de los hermanos que integraban la iglesia de Corinto, y se le conoce como bendición apostólica porque fue dada propiamente por el apóstol. De manera que en segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, el último versículo, dijo el apóstol Pablo, la gracia, estoy en 13, 14, ¿no? Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Escribió el apóstol Pablo diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y así terminó su segunda carta, que realmente vendría siendo la tercera, porque hubo una previa, o dos previas a esta. Sin embargo, terminó esta segunda carta el apóstol Pablo emitiendo una bendición apostólica, le podemos llamar así, y menciona tanto la gracia, el amor y la comunión de Dios, del Señor Jesucristo, número 1, 2, de Dios, y número 3, del Espíritu Santo, correspondientemente a cada uno de ellos, las cuales se pueden unificar o asociar con la bendición sacerdotal. En el Nuevo Testamento encontramos la bendición apostólica, pero en el Antiguo Testamento encontramos, no solamente podemos encontrar, sino encontramos la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, versículo 22. Números capítulo 6, verso 22, encontramos una bendición con lo que despedían los sacerdotes al pueblo de Israel. Ahora es bendición sacerdotal, ya no era apostólica. Los apóstoles surgieron en el Nuevo Testamento, y esto es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Números capítulo 6, versículo 22 en adelante, dice la Biblia así, Números 6, 22. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dijo Dios. Así que Dios le encargó a Moisés y le dijo, mira Moisés, cuando el sumo sacerdote y los sacerdotes, que era Aarón y sus hijos, despidan a la congregación y los bendigan, o cada vez que emitan esta bendición para despedirse de ellos, se van a despedir de esta manera. En 3 ocasiones lo menciona, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, y Jehová alce sobre ti su rostro. En 3 ocasiones. Pablo menciona también la bendición apostólica en 3 aspectos también, pero Pablo es más enfático y lo declara especificando como la bendición sacerdotal, pero en esta ocasión Pablo describe y define y asocia, si podemos usar el término, a cada una de las 3 personas de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, Jehová te bendiga y te guarde. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, y el Jehová te haga resplandecer sobre ti su rostro, como si las estuviese asociando una con otra. Y en conjunto, la bendición apostólica con la bendición sacerdotal, de Números 6, 22 al 27, no hay evidencia más contundente y más clara que en Jehová existe una Trinidad. No fue curiosidad ni fue invento de Dios que le dijera a Aarón que así debería, a Moisés, que Aarón debería de despedir a la multitud, al pueblo de Israel, en 3 ocasiones, mencionando en 3 ocasiones el nombre de Jehová, o invocando
el nombre de Jehová en 3 ocasiones. Dios sabía que en la unidad de la deidad existe una pluralidad de personas. Pero también si volvemos a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, perdón, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, el versículo que leímos en la mañana en la escuela dominical, primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, vemos que la doctrina de la Trinidad no solamente se declara en la fórmula bautismal, también se declara en la bendición apostólica, pero también se declara en la enseñanza de Juan, el evangelista. Primera de Juan 5, 7 ya lo leímos, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Claramente, si solamente existiera este solo versículo, digan lo que digan los ruselistas, enseñen lo que enseñen los testigos de Jehová, si solamente existiera este versículo sería suficiente para creer en la doctrina de la Trinidad. O aún mismo, si este versículo no estuviese en este pasaje, todavía hay argumento y suficiente fundamento en la palabra de Dios para continuar creyendo en la doctrina de la Trinidad. Pero también la doctrina de la Trinidad se declara en el Nuevo Testamento en la enseñanza de Cristo mismo. Vamos ahora a Juan capítulo 14, el Evangelio según San Juan capítulo 14, donde el propio Señor Jesús, hablando a sus discípulos, enseñándoles acerca de temas varios, Cristo dijo a sus seguidores que rogaría al Padre por otro consolador. Por ejemplo, en Juan 14, 16. ¿Quién lo puede leer? Que se ponga de pie rápidamente y lo lea en voz alta. Juan 14, 16. Y alguien más vaya buscando Juan 16, 26, por favor. Juan 14, 16. ¿Quién lo tiene, hermano? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Gracias, hermano. Y Juan 16, 26. ¿Alguien más? En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Juan 16, 26, correcto. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Vamos al de 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. ¿Otro qué? Consolador. La palabra consolador se tradujo del idioma original que hablaba Cristo y que escribió Juan, y es el término parácletos o paracletos, que significa un intercesor o uno que intercede por otro. El paracletos o el paracletos, y él les dará otro paracleto. Cuando Cristo dijo y rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Yo no voy a estar para siempre con ustedes, les estaba diciendo Cristo. En otras palabras, yo me voy a ir, los voy a dejar, pero no los dejaré solos, les dijo en otra ocasión. Me voy a ir, pero voy a irme y vendrá otro en lugar mío. El término otro que utilizó Cristo en su idioma original es el término aios, que significa otro, pero del mismo tipo o de la misma clase. Lo que el Señor estaba diciendo es: me voy yo, pero regresará otro paracletos, otro consolador. Él era el consolador, era el que estaba intercediendo por ellos aquí en la tierra, pero me voy a ir, continuaré con mi labor de intercesor en el cielo ante el Padre, pero vendrá otro de la misma esencia, de la misma sustancia, del mismo tipo, de la misma clase que yo, y eso es el consolador, que es llamado así al Espíritu Santo. Así que en este sentido el Señor Jesucristo se está refiriendo al Espíritu Santo como con la misma esencia que el propio Señor Jesucristo. Así que la Trinidad fue enseñada por el Señor, habiendo sido enviado por el Padre. Ahora promete enviar al Espíritu,
para que ocupe su lugar, el lugar de Cristo, segunda persona de la Trinidad, como un paracleto, como un intercesor o un consolador también. Se define o se traduce de esa manera. Ahora, si vamos a 1 Corintios, nuevamente, 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. El apóstol Pablo está describiendo la funcionalidad de los dones espirituales. Y en la enseñanza que Pablo presenta respecto a los dones espirituales se refleja y declara la doctrina de la Trinidad. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Se da cuenta? Pablo menciona a cada una de las tres personas de la Trinidad diciendo que hay diferentes dones, diferentes ministerios, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. A cada uno de los que está mencionando se refiere a que son la misma persona. Así que Pablo declara la Trinidad en la enseñanza respecto a los dones espirituales. Y también 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, vemos que cada una de las personas de la Trinidad se manifiestan en la vida del cristiano. Segunda Tesalonicenses, ¿dije primera? Sí, es segunda. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Dice la Biblia: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Aquí estoy. Hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo estaba mencionando a las tres personas de la Trinidad. Cuando comienza el versículo 13, menciona que a Dios dan gracias. Nosotros damos siempre gracias a Dios, se refiere al Padre. Respecto o referente a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, dice: hermanos amados, por el Señor, segunda persona de la Trinidad. Y al final del versículo habla de la obra de santificación mediante la salvación en el creyente, obrada por el Espíritu, el Espíritu Santo, obviamente, porque está en mayúscula, y la fe en la verdad. Así que cada una de las tres personas de la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, se manifiestan de manera clara y contundente en la vida del cristiano. En Judas, por ejemplo, un libro antes de llegar a Apocalipsis, Judas, versículo 20 y versículo 21. Judas 20 y 21. Dice Judas 20 y 21: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21. Conservaos en el amor de Dios, Dios el Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí ya no está hablando Pablo, ahora es Judas, y nuevamente Judas, con la misma convicción que Pablo tenía de la existencia de las personas de la Trinidad, las menciona en la vida del creyente. Siempre, cada uno de estos tres personajes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre estarán interviniendo en la vida del cristiano, en todo momento. Así que, resumiendo,
Resumiendo lo que vimos en la mañana y lo que hemos visto en estos minutos previos, se habla en la Biblia, hermanos, se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de un Padre que es Dios. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1:7. No solamente se menciona de un Hijo y de un Espíritu Santo, sino de un Padre que es Dios mismo. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre o Padre nuestro Dios. También se habla de un Hijo que es Dios. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Se menciona en el Nuevo Testamento a un Padre que es Dios, que es divino. Se habla de un Hijo que es Dios. Versículo 8 de Hebreos 1. Mas del Hijo de Dios, porque está con mayúscula, se dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Se está describiendo al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, en el versículo 8, y del Hijo de Jesucristo se dice y se declara: tu trono, oh Dios. Se le llama Dios, oh Dios, al Hijo, al Señor Jesucristo. Se habla de un Padre que es Dios, se habla de un Hijo que es Dios, y se habla en el Nuevo Testamento de un Espíritu Santo que igualmente es Dios. Hechos 5, capítulo 5, versículo 3. Hechos 5, 3. Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4, dice la Biblia: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Se recordará la historia. Había un matrimonio en la iglesia de Jerusalén que tenían un predio, tenían una heredad, un trocito de tierra que probablemente no lo estaban necesitando en ese momento. Como había una gran necesidad en medio de algunos hermanos de la iglesia, habían tomado una medida temporal, no permanente, una medida temporal de poder apoyar y sustentar las necesidades de algunos hermanos de la iglesia, y algunos decidieron rentar, otros decidieron vender sus propiedades. Ananías y Zafira prometieron que iban a vender su terreno en determinada cantidad. Le propusieron eso, lo declararon. Cuando lo vendieron, fueron y entregaron el dinero a los apóstoles que estaban administrando los recursos para poder comprar los insumos alimenticios para dar de comer a los necesitados. Y resulta que habían declarado, tanto el uno como el otro de los dos miembros de este matrimonio, Ananías y Zafira, que sí habían vendido la cantidad, el predio en la cantidad que habían declarado originalmente, y no fue así. Habían sustraído del precio. La historia la conocemos. Y cuando llegó Ananías, Pedro le dijo y le reprendió: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el versículo siguiente le dijo: no has mentido a nosotros los hombres, le has mentido a Dios. ¿A quién le dijo que estaban mintiendo? Al Espíritu Santo. Y no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios, declarando así Pedro que el Espíritu Santo es Dios. Así que, resumiendo la enseñanza de la doctrina en el Nuevo Testamento, se habla de un Padre que es Dios, se habla de un Hijo que es Dios, y se habla de un Espíritu Santo que es Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a continuar creyendo y creciendo en nuestra fe, adoptando y conociendo las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Quiero decirles que es indispensable creer en las doctrinas como han sido reveladas
en la palabra de Dios. Nunca piense usted que las doctrinas bíblicas que creemos que se promulgan en la iglesia son inventadas por hombres. Son creadas por la denominación. Son inventadas por un concilio. No es así. La doctrina todas las doctrinas bíblicas, sobre todo la de la bendita Trinidad, es una doctrina bíblica con suficiente argumento escriturario para aceptarla y creer en ella por fe, aunque no la entendamos. Como se debe vivir siempre en la vida cristiana, por fe. Que nos digan trinitarios, vivimos nosotros en algún poblado, en algún momento de nuestra vida, y éramos juzgados, éramos señalados por una iglesia que no cree en la Trinidad, y nos decían con un toque así despreciativo y burlesco a nosotros que sí creíamos en la Trinidad, nos decían trinitarios, como un término despectivo de aquellos que ellos se hacían llamar unitarios porque no creían en la Trinidad. Nos miraban a los hermanos de ahí de la iglesia bautista y decían, ahí van los trinitarios, como diciendo, ahí va un apestosito. Era una palabra despectiva en el sentido para ellos, creyendo que nos estaban ofendiendo, pero no era sencillamente una ofensa, era más bien un halago, porque nos estaban describiendo de acuerdo a lo que estábamos creyendo y creemos respecto a lo que enseña la palabra del Señor. Y no es una ofensa, al contrario, es una gran verdad y una descripción de lo que creemos como cristianos bíblicos. Es verdad que somos bautistas, pero antes de llevar ese apellido, somos cristianos bíblicos. Si nos identificamos como bautistas y los bautistas creemos en la doctrina de la Trinidad, pero no somos bautistas por creer la doctrina de la Trinidad, somos bíblicos por creer tal doctrina antes de tener el segundo apellido. Que Dios nos ayude, hermanos, a apreciar y amar las doctrinas teológicas y bíblicas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a ponernos de...